Muy buenos días, honorable licenciada Ana Betsy Leonardo, respetable licenciado auxiliar Barahona, compañeros de clase del quinto semestre de las Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Mi nombre es Diego Roberto del CID Castellanos, quien se identifica con el número de carne 2007-12458 de la sección F. Es un gusto para mí presentar un resumen de un libro de expresión histórica de la sociedad que imperaba en Guatemala antes de que una embarcación proveniente de España, con denominación de la Corona, una embarcación de 30 soldados, lograra conquistar la civilización maya y componer una Guatemala donde un grupo de la clase privilegiada arrasara con las riquezas de la civilización maya hasta establecer un nuevo señor. Este es un ensayo de la cruda y trágica realidad guatemalteca por Severo Martínez Peláez, desde un punto de vista marxista y en el antes y después de la conquista del porqué las condiciones del territorio centroamericano. Todo comenzó por allá por 18 de febrero de 1951 en la ciudad de Santiago, con un niño llamado Antonio Fuentes Guzmán, quien vivía en la casa de sus padres que pertenecía a los primeros españoles que participaron en la conquista del continente. Antonio se fue dando cuenta que la clase de trato que le daban de parte de los abuelos, sus padres, a los empleados domésticos de origen indígena. Fue en ese momento que Antonio observó la diferencia entre las clases sociales y el trato que recibían los indígenas, hablando en materia de humillaciones, esclavitud y hasta violencia física. He aquí el principio de lo que podríamos llamar la conciencia y noción que Antonio adquirió y llegando a una edad mutua, madura, se interesó en el estudio al punto de que desarrolló una crónica del Reino de Guatemala. Cito una de sus observaciones que llama bastante la atención y está relacionada con el enfoque que adquirió. Nadie viene al mundo con una conciencia de clase ya formada. Esta se va formando en el curso de los años, según va siendo reconocidos como propios los intereses del grupo social en el que se vive. Antonio Fuentes Guzmán era heredero de el poder y la herencia económica que sucedía de sus familiares, de sus padres. Parte de esto lo hizo partícipe de el desarrollo que logró coronar la dirección a donde va la sociedad de aquel entonces, que al día de hoy aún podemos percibirlo. Tratándose de la conquista, él era uno de los herederos donde podía apreciar una lucha de clases entre los españoles que venían provenientes de España con la primera embarcación, con los aventureros que se dieron el trabajo de la embarcación, de la primera embarcación, quedando así como criollos, hijos directos de los españoles nacidos en Guatemala. Estos fueron los primeros en organizar trabajos sociales donde se podían apoderar del trabajo, tierras y riquezas, llamándole trabajo a aquellos despojos que llamaban por imperamentos de la parte de la corona. Antonio no solo era descendiente de los primeros conquistadores de América, sino que era heredero de la propia conquista que conllevaba con otros factores de poder como la herencia, riquezas y poder en las tierras. Los descendientes de los conquistadores no querían compararse o ser comparados con los hijos de aventureros recién llegados de España. Sin embargo, entre los criollos se encontraban los españoles, quienes poseían una serie de facultades desarrolladas y habilidades generales, lo que les hacía contar con más ventajas sobre la población en general. Considerando que la conquista se dio en América, desarrollada por unos cuantos aventureros desesperados sobre las fuertes organizaciones indígenas que vivían en la inmensidad de los bosques en las tierras de América. Los conquistadores se apropiaron prácticamente de todo, con su tecnología y el coeficiente intelectual, y con esto se les sometió en el ámbito económico a su vez. Se empoderaron utilizando animales, armas metálicas y otros elementos que les facilitaron la conquista. Habiendo logrado la conquista, derrotando en sí al pueblo, a la civilización maya, estos españoles criollos organizaron a los habitantes denominados pueblos, creando un precedente histórico que cambiaría la vida en América. La lucha se desarrolla en un término de 30 años,
solo reveló que siempre fueron inferiores, y no solo se dio la conquista, sino hasta que sus riquezas fueron arrebatadas de los nativos y el sometimiento económico ya mencionado con anterioridad. No fue sin autorización de la corona española que delegó en calidad de premio la autoridad sobre las tierras, pues era la provincia y su gobierno comandado por la corona. Con el paso del tiempo se dio una rebeldía de parte del criollo, entiéndase por criollos a los hijos de los españoles nacidos en tierras en América, ¿no? Que nunca se daban por vencidos ante los españoles directos recién llegados. La Recordación Florida es un documento escrito en el Consejo de los Indios, donde este nos recuerda que no solo están privados de los oficios y cargos de gobierno, sino que los españoles advenizados los afrentaban todos los días, como personas incapaces para gobernar a los demás y como medio indios. Los nativos ante la denominada invasión ya contaban con una patria, un sistema de civilización, por rústico que fuera, y con la invasión estaban dispuestos a defender por preservar y conservar sus tierras. En 1492, Cristóbal Colón, con un continente, en este momento se le vieron obligados a solicitar permiso a la máxima autoridad para gobernar y conquistar las tierras, por lo que se abocaron con el Papa Alejandro VI, quien autorizó se distribuyeran las tierras respectivamente entre España y Portugal, con la única condición de que los indígenas locales fueran evangelizados. Mientras se desarrollaban las luchas por conquista y colonización, existían ya luchas entre los quichés y los cachiqueles. Esto era por conquistarse y liberarse. Fue entonces que aparece el capitán Pedro de Alvarado con 30 soldados que se apoderó del sólido imperio maya. La diferencia tecnológica que mencionamos con anterioridad se basaba en pólvora, armas de hierro, mientras que los mayas aún utilizaban la feroz piedra obsidiana, que no fue suficiente para derrotar a los españoles. También el uso del caballo hizo la diferencia, pues en comparación era insuperable. En eso podemos sumar el factor toltecas, que se habían aliado a los españoles, quienes también se pueden considerar parte de estas batallas. Los españoles se aliaron con los cachiqueles para poder derrotar a los quichés. La lógica era monstruosa, pero la diferencia superior era la viruela, quien diezmó a los quichés que aún no contaban con el sistema inmunológico o medios médicos para luchar contra esta enfermedad. Fue entonces que en 1524 los españoles con los toltecas y los cachiqueles iniciaron la ofensiva de conquista. Un general maya, nieto de Jicán el Grande, lideró la defensa por los quichés, quien es el día de hoy conocido como Tecumumán. Según la leyenda, relata que quien mata el caballo mata al jinete, mito que ya se desmintió a través de la historia. Tecumumán era un genio táctico. Ubicaron las tropas en las montañas para que se le complicara los ataques. Fue al encontrarse en una planicie que aprovecharon y dieron muerte a Tecumumán, considerando así derrota y conquista de la tribu de la civilización considerada como Guatemala. Una vez derrotadas las tribus mayas, los españoles se apoderaron de las tierras y los obligaron a trabajar. Sin embargo, una brutalidad a los conquistadores hicieron de los mayas se empezaran a extinguir. Uno de los españoles que se encontraban en este lugar, Fray Bartolomé de las Casas, se fijó en los brutales ataques y maltrató a los indígenas locales para poder pedir al rey Felipe II controlar la brutalidad ante los indígenas para frenar el maltrato. Las medidas impuestas. Las medidas impuestas eran traer esclavos para que reemplazaran a estos, ¿no? Eliminar la esclavitud era el segundo factor y esto los convirtió en vasallos, es decir, asilo en las tierras de indios. Específicamente para ellos, vivir sin la intervención de los españoles, siempre se les impuso un tributo por el otorgamiento. Esto era prácticamente lo que el día de hoy tenemos como denominado encomienda. El impuesto diezmo a la iglesia y trabajar obligatoriamente para la institución del repartimiento. Como tercer factor, los conquistadores y sus hijos obtuvieron tierras llamadas hacienda o rancheríos, como un botín de guerra. Por ser vasallos, aún tenían que pagar impuestos por lo que producían y por lo que exportaban. Es por eso que vemos en Guatemala tierras en lugares refundidos como en barrancos y quebradas, por evitar el trabajo forzoso. Los nuevos territorios conquistados se crearon las ciudades donde se daban los controles de las tropas y colectas de los tributos, entre otras actividades. Los mestizos, cuando los españoles se mezclaban con los indígenas, por no ser hijos legítimos de españoles, no tenían derecho a obtener tierras como herencia. También se crearon las villas canales. Allá, por no tener herencias, se les ubicó en las denominadas villas, como el día de hoy lo son villacanales,
Villanueva, Villa de Salcajá y Villa de San Juan Ostuncalco. Otro factor a mencionar es el mestizaje que se creó de los españoles. Más allá de los criollos que ya escuchamos mencionar, los que al paso de que los españoles duraban más en Guatemala, empezaron a tener cruce con los indígenas nativos. En este entonces se dieron diferentes denominaciones como los criollos, los mestizos y los indios. Entre los españoles se crearon los virreinatos, donde estos se componían por gente con la capacidad de tener herencia española y podían participar los virreyes como gobernadores, presidentes y otros, tal vez oidores de audiencias, obispos o curas de parroquias importantes y superiores de comunidades religiosas, funcionarios y comerciantes de la corona. Por debajo venían los criollos, aquellos que no se dejaban vencer por el imperamento que traían los españoles directos. Estos resultaban ser como encomendaderos y hacendados, con acceso a cargos de cabildos. Podían ingresar a las comunidades religiosas y estar al frente de las parroquias. De aquí para arriba tenían el poder para ocupar cargos políticos y administrativos. Ahora, los mestizos, mulatos y zambos actuaban como peones agrícolas, artesanos, carpinteros, albañiles, etc. de las ciudades. Estos podían ingresar al clero. Muchos optaron por la libertad de no ser obligados a trabajo forzoso, se dedicaban a la criminalidad. Y por debajo de ellos aún están los denominados indios, encomendados a españoles y criollos, o en resguardos que suministraban trabajadores para minas y haciendas. Este enunciado es bastante pesado, pues podemos determinar que la denominación indios era a quienes se les designaba la carga más baja. ¿Cómo hacían esto? A través de el repartimiento. Repartían los indios no solo las tierras, sino también los indios. Es decir, el trabajo forzado era obligatorio. Aquí podemos ver que las violaciones se daban desde mucho tiempo atrás. En los virreinatos se daban en México y otros estados, el virreinato de Nueva España, por ejemplo, que estaba por allá por Colombia, Ecuador y Panamá, habían virreinatos. Y como el de Panamá era el virreinato de Nueva Granada. En medio estaba el sector de la Capitanía General de la Nueva Guatemala, conformada por 6 provincias: Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, con su capital en la provincia de Guatemala, la cual gobernaba las demás provincias. El producto más exportado de Guatemala era la grana, quien resaltó como tinte natural producido de un insecto llamado la chinchilla, la cochinilla. Este producto resultaba ser muy valioso en Europa, lo que le dio un alto volumen positivo al mercado, plusvalía. Solo había una familia que controlaba la importación y exportación de productos, y esta eran los Aycinena. Desde aquí podemos resumir todo. Entonces podemos ver que todo este proceso de conquista, hasta llegar a coronar, donde el sistema de tributos era controlado por una sola familia. Todo esto sucedió en la etapa del descubrimiento como conquista y colonización de 1492 a 1822. Para llegar a este punto, no podemos pasar por alto las severas violaciones de los derechos humanos cometidas a los indios, quienes con el paso del tiempo han logrado hacer valer su espacio y participación en el sistema legislativo del país. Y por cooperación internacional, estas leyes son de carácter internacional. Y considerando el principio de progresividad de la ley, se ha avanzado en detalle particular para articular los medios y emanar con solidez hasta lograr garantizar el estrato social al que pertenece a estas comunidades indígenas, no se le perjudique el goce de sus derechos. Agradezco su atención, me despido de ustedes, no sin antes dejarles los mejores deseos y recordarles de no salir de su casa. Si lo hace, respetar por el bien suyo y de su familia las medidas sanitarias que el gobierno nos ha proporcionado. Que tenga buena noche. Se despide de usted Diego Roberto del Cid Castellanos, quien se identifica con número de carné 2007 12458 de la sección F. Que tenga buena noche.